Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos de nuevo en Cómo Vemos México. Hoy tenemos un programa muy especial que tiene que ver con la cultura material, la cultura de las cosas, porque resulta que envejecen y esto pocas veces lo tenemos así, consciente. Y como envejecen las cosas, pues las cosas se tienen que restaurar, y más si son de museos, si pertenecen al acervo o al patrimonio cultural material, al mueble o al inmueble. Y hay 3 criterios de consideración sobre este asunto. Uno de ellos, el que decía que todo había que restaurarlo, que tenía que quedar los objetos como nuevos, Viollet-le-Duc. Vino después una época en donde se dijo, no vamos a arreglarlos todos, vamos a dejar que los objetos cuenten su historia y si están muy amolados, pues aquí, así que se queden. Y esta fue la época de los ingleses como Ruskin y como Morris. Y luego vino ya en el siglo XX, en 1964, la famosísima Carta de Venecia. Y entonces se dijo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sí, los objetos se deben de conservar y de restaurar, pero además vamos a contar esta parte de su historia y vamos a dejar evidente la restauración. Para platicar sobre estos asuntos y para platicar sobre los objetos del acervo de los objetos zapatistas, de los 3 museos zapatistas de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, aquí en Cómo Vemos México tengo a 2 expertos en el tema. Y les quiero presentar primero a Néstor Omar Torres Cuervo, licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Trabajó como restaurador en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, en proyectos de conservación en zonas y sitios arqueológicos. Desde 2019 se integra a la sección de conservación y restauración del Centro INAH Morelos, dictaminando y supervisando proyectos de conservación y restauración de patrimonio cultural afectado por los sismos del 19, además de brindar atención en conservación y patrimonio cultural del Estado. Pero tenemos también con nosotros a Teresita Loera Cabeza de Vaca. Es un honor para mí poder platicar contigo, porque además déjenme decirles que es conocidísima, es así como una vaca sagrada en el mundo de la restauración, todo el mundo la queremos mucho, quienes estamos involucrados con este tema del arte y de los museos. Ella es restauradora egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, desde 1980, Premio Nacional Paul Coremans a la mejor tesis de licenciatura con el tema Retablos Virreinales de Morelos. Especialista en gestión y políticas culturales, tiene la maestría en arquitectura en el eje conservación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y desde su ingreso al INAH en 84 ha tenido responsabilidades como subdirectora técnica del Centro INAH Morelos, directora del Centro INAH Morelos, coordinadora nacional de conservación y restauración del propio instituto. A partir del 2017 se constituye en restauradora a nivel privado con proyectos de bienes muebles afectados por los sismos en el estado de Morelos y de Oaxaca. Y yo soy Elena González y esto es Cómo Vemos México. Vamos a preguntarles qué se encontraron a la hora de la propuesta de conservación y restauración de estos objetos zapatistas. Bueno, como un antecedente tenemos la solicitud de la Secretaría precisamente de Cultura y Turismo del Estado, en el cual preocupados por sus acervos, sus colecciones, qué podían hacer con ellas mientras los monumentos se restauraban. Es así como el instituto en el 19 hace un primer dictamen de las colecciones de la Secretaría de Cultura y en este sentido es cuando empiezan a hacerse las gestiones para ver cómo podíamos sobre todo resguardar de varios aspectos estas piezas. Una es el resguardo en cuanto a conservación, pero también otro es el resguardo en cuanto a seguridad y en cuanto al manejo humano. Las 3 cosas son importantes. ¿Qué motivó el diagnóstico? Porque bueno, me toca muy de cerca decirles que cuando yo vi aquella Virgen de Jantetelco toda destrozada, es tremendo, tremendo encontrarse con polvo, con piezas totalmente desintegradas, con esta desintegración de material. ¿Qué me dices? ¿Qué motivó? ¿Cómo fue el primer impacto de ustedes? Ambas colecciones
justamente están relacionadas con el suceso sísmico, ¿no? del 19 de septiembre en el año 2017. Entonces, los inmuebles que albergaban estas colecciones, ambos sufren daños severos estructurales. El primero de ellos, aquí creo que no lo habíamos mencionado, pero el proyecto fue un proyecto conjunto de dos colecciones, del Museo Mariano Matamoros de Jantetelco. Donde estaba esa Virgen destrozada. Sí. Que justamente este museo está localizado en una de las secciones del exconvento de San Pedro Apóstol en Jantetelco. Sí. Mientras que el de la Revolución del Sur, la colección de Emiliano Zapata, pues también el excuartel sufrió severas afectaciones. Entonces, en la emergencia, el personal de la Secretaría de Cultura pues hace lo mejor que puede para poder salvar estas colecciones. Aún así, pues se presentan daños por el sismo y por justamente este carácter emergente que se tuvo, ¿no? De sacar las colecciones. Por ejemplo, en el de Mariano Matamoros la colección se va a una casa particular, y en el de la Revolución del Sur la colección se va a un área del inmueble que era de las que contaba con las características para poder almacenarla. Sin embargo, pues sí, las condiciones de almacenamiento no eran las mejores, y de ahí es que surge el interés de la Secretaría de Cultura por hacer algo, ¿no? Para rescatar este patrimonio y volverlo pues a poner en valor y a restaurarlo. Entonces ahí es que buscan el acompañamiento del instituto a través de su delegación. Y yo creo que Teresita. Perdón, yo creo que precisamente estos tiempos de crisis en todos sentidos, porque hemos vivido tiempos increíbles, es lo que nos hace como personas unirnos para colaborar, ¿no? Lo que Desde no tiene cómo sacaba la gente los objetos, la gente del pueblo, para irlos a conservar, a guardar a las casas donde se Así es, así es. Y mira que exponiendo su vida, porque nosotros estuvimos presentes en muchas ocasiones cuando la gente iba por su patrón, por su santo patrón, o por sus objetos de valor, como en el caso de los museos, arriesgándose que no se nos cayera el techo. Realmente es importante. Pero yo me refiero a esta colaboración de poder hacer entre dos grandes instituciones un solo proyecto. Me parece que los tiempos de crisis nos dan esa oportunidad de juntar, de poder juntar voluntades más que todo, ¿no? Me parece muy bien que hables de este proyecto porque es interinstitucional, pero vamos a hablar de qué significa esto como puesta en valor, como tú bien lo dices, Omar, ahorita que regresemos del corte, en los museos otra vez, porque yo me acuerdo que Humberto Eco decía que los museos tienen dos como raíces fundamentales. Una es que vemos los objetos como si fueran objetos de relicario, esos objetos que vemos, que veneramos como las piezas de las prendas de nuestros antepasados. Vamos a guardar el chal de la abuelita y la cacerola con la que guisaba mi mamá, etcétera, ¿no? Y la otra es como si juntáramos en los museos los tesoros. Estos acervos, este acervo zapatista, bueno, tiene esas dos connotaciones. Estamos hablando del valor simbólico de los objetos. Vamos a regresar a hablar del valor material de los objetos. Ya regresamos, estamos en Cómo Vemos México, platicando con Omar Torres y con Teresita Loera Cabeza de Vaca. Vamos a platicar sobre la restauración de los objetos zapatistas. ¿Cuántos son? ¿De qué materiales? ¿Y cuáles son las consideraciones para regresarlos a la vida? Bueno, Teresita. Sí, en esta parte es importante que nosotros tenemos que hacer varios tipos de investigaciones para poder tener una mejor decisión a la hora de poder conservar estas piezas. Una parte fundamental, por supuesto, es la histórica, de dónde vienen, en dónde son, pero es muy importante también el medio ambiente en que se encuentran. Entonces, Tlaltizapán, con sus cambios de temperatura, de humedad, también se considera parte importante, sobre todo para los materiales orgánicos que tenemos en la colección, como los textiles y el papel, el mismo cuero. Y para los orgánicos, pues tenemos otro tipo de deterioro. Por otro lado, está el estudio del material como tal, las técnicas de manufactura de cada uno de estos objetos, cómo fue hecho y en qué momento histórico fueron hechos, porque sabemos que a partir del siglo XX hay una revolución, bueno, desde el XIX, por supuesto,
una revolución industrial que nos cambia prácticamente la manera de hacer las cosas, ¿no? Y por otro lado, poder entender cómo se produce un cambio en la materialidad. No siempre son deterioros, te voy a decir, Elena. Muchas veces se trata de cambios naturales, pero que también van afectando a la pieza. Entonces es muy importante que detectamos todos estos cambios para poder determinar entonces cuál va a ser el proceso de intervención. Por ejemplo, si la piel se tuerce, la piel de la silla de montar de Zapata, ¿eso estamos hablando de un cambio natural o de un deterioro? Yo creo que en este caso podríamos decir que es de un deterioro porque no hay un mantenimiento adecuado. Nosotros hicimos una pequeña investigación sobre la gente que monta, que les da mantenimiento a sus sillas y las están hidratando todo el tiempo las enceran, les ponen diferentes, el jabón de calabaza que es muy famoso para el cuero, y en el caso de estas sillas lo que pasó es que se paró el tiempo, pero también se paró su mantenimiento. Entonces sí está el cuero muy quebradizo, muy reseco, y es por esta falta de hidratación. Si estoy hablando de hidratación no quiere decir de agua, Sí, sí. Quiere decir de flexibilidad, de plasticidad del cuero. Claro. Omar, los metales, porque yo sé que cuando limpiaron las espuelas y los objetos de metal salieron las figuras que están en alto relieve, ¿no? Sí, de hecho, algo que mencionaste justamente, que fue el diagnóstico inicial que hizo en 2019, pues con este diagnóstico se pudieron tener como acercamientos iniciales al estado de conservación que se tenía de las piezas. Sin embargo, ya que se concreta el proyecto de conservación y las piezas están ahora sí que en nuestro taller en la sección, ahí es que se pueden elaborar diagnósticos más profundos en los que justamente las piezas se entienden de una mejor manera, ¿no? O sea, podemos ver cosas que a lo mejor en un diagnóstico inicial pues no se había detectado. Claro. Y en los objetos metálicos, pues los objetos metálicos son los que luego tienen una complejidad mayor en cuanto a tratamientos de conservación o restauración por todo este tema de aleaciones, de los procesos químicos que luego llegan a tener, que como bien menciona Tere, muchas veces no son procesos de deterioro como tal, sino de alteración de los materiales, ¿no? Cómo estos se van transformando en el tiempo. Y fue muy interesante trabajar los objetos metálicos porque ahorita pones el ejemplo de las espuelas. Las espuelas tenían unas decoraciones en plata, que es algo que nos encontramos en varios de los bienes metálicos. Y una vez que se empezaron a dar estos procesos de limpieza química, fue que estas formas empezaron a salir a la luz, ¿no? O sea, a lo mejor decoraciones que ya no se apreciaban por estas capas de oxidación, de corrosión. Entonces fue como muy llamativo, ¿no? Para todos también, y estar viendo este procedimiento. Vamos a contarle al público de qué estamos hablando. Estamos hablando nada más ni nada menos, querido público, de cómo vemos México, del calzón de Zapata, el pantalón, la silla de montar, el sombrero, la baraja, las pistolas, las espuelas, ¿verdad? ¿Fueron 20 objetos? Fueron 21 objetos de la colección de Emiliano Zapata y justamente además del pantalón de Emiliano también tuvimos la oportunidad de trabajar el pantalón de Gil Muñoz, que es un pantalón negro que tiene unas abotonaduras en plata y que además de estas abotonaduras tenían un recubrimiento decorativo que las matizaba. Entonces, apoyándonos también con muchas técnicas de análisis como microscopio, pudimos darnos cuenta de cómo había sido aplicado este recubrimiento y definir la mejor manera para trabajarla. La Sinfonola, ¿verdad? También. De Josefa Espejo, sí. Y hablando también de las sillas, también en el estudio microscópico que se hizo de los bordados, además de que son sillas de primer nivel, digamos, en calidad, como la pita, que es la fibra con la que se hacen los bordados en las sillas Y en los cinturones de los charros. Sí, claro, y en los cinturones de los charros. ¿Cómo entiendes la técnica de manufactura en el sentido de que tiene que ser una aguja y un cosido muy plano, no como nosotras que bordamos con hilos circulares, ¿no? Sí. La pita es una laminita. Entonces, al ir dando vuelta tienes que acomodarla de tal manera que no pongas una encima de la otra, sino que van perfectamente acomodadas. Yo estoy segura que los bordadores de pita usan o unos grandes lupas o tienen unos ojos espectaculares, porque es un trabajo realmente difícil. Piteado.
el Es el famoso famosísimo. piteado. Yo me acuerdo de haber visto la exposición en el Museo Barroco ¿Te acuerdas? de Yo también la vi. Tornaviajes, se llamaba, Ajá. no, qué cosa tan hermosa, porque había unos baúles preciosos novohispanos. Ujú. Es decir, esta es una técnica prehispánica que pasa a través de los 3 siglos de Colonial. de colonialismo, ¿verdad? Ujú. Y bueno, volvemos a los objetos zapatistas. La baraja, por ejemplo, porque estamos hablando de papel. Sí. ¿Cómo se restaura una obra de papel? Bueno, fíjate que es muy interesante porque al no poder usar, al hacer pruebas, los compañeros se dieron cuenta que las tintas que se usan en una baraja son solubles en agua. Ajá. Entonces tienes que tener mucho cuidado en este sentido de limpieza. Normalmente se usan polvos abrasivos como los que usan los arquitectos, Sí. gomas de borrar. Con eso vas eliminando todo tipo de mugre, de manchas, también hasta un cierto aspecto, porque esto que hablabas tú al principio es importante que lo reflexionemos. ¿Cuál es el criterio? Nosotros no podemos darle a nuestro público y a la gente que quiere tanto a Zapata objetos nuevos. Se trata de dejar a los objetos con su propia pátina. Carta de Venecia. Sí, pero en especial en este proyecto se trataba de detener el deterioro, nada más, hasta ahí. No íbamos a tener, y vemos la posibilidad de procesos de restauración futuros para muchas de las piezas, pero en este sentido solo se trata de detener el deterioro. Y entonces la baraja, hay 2 o 3 barajas que están rotas, y en esas barajas sí se puso un injerto. Nosotros lo hacemos normalmente con un papel japonés importado que prácticamente es transparente, para que las roturas tengan, si tú dejas una rotura en cualquier material se sigue alterando, ¿no? Entonces era muy importante sellarlas para que no continuara. También al microscopio pudimos darnos cuenta de la riqueza de diseño que tienen estas barajas. Están fechadas, 1912, y la gente de Tlaltizapán nos encargó mucho el listón. El listón con el que están amarradas es el original. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Rosa. Porque he de decirles que las restauraciones también envejecen, entonces tienen que tener una continua supervisión. Total. Vamos a regresar a platicar sobre un tema pues muy emotivo con respecto a esta colección zapatista. En unos segundos regresamos. Yo soy Elena González, estamos en Cómo Vemos México y estamos platicando de un tema fascinante. Yo creo que es pues el tema más fascinante de la cultura material que tiene que ver con la historia del arte, restauración y conservación. Vamos a entrar a un tema muy emotivo y me quiero referir al pantalón y al calzón de Zapata, el que llevaba el puesto el día 10 de abril de hace 1919, cuando lo asesinaron en Chinameca. Así es. A mí me parece metafóricamente conmovedor el hecho de que ha perdido la sangre, porque la sangre es un material orgánico, se está desintegrando. Es como si dijéramos que esto simboliza o metaforiza la pérdida de la sangre zapatista o su legado, o no, o sí. Pero a ver, en términos de cultura, eso se los dejo a ustedes, queridos televidentes, pero en términos de cultura material, ¿qué pasa con esta ropa de sangre? ¿Qué otra ropa, qué otros objetos con sangre te ha tocado restaurar, Teresita? Y en el mundo, ¿cómo se exhiben estos objetos? Sí. A ver, hablamos de lúmenes también en los museos. Claro, yo recuerdo, en Granada está la ropa de Isabel la Católica, con sangre, y te voy a decir que también es importante que hablemos de las condiciones de exhibición que tenemos en nuestro país, en el sentido de que dejamos que las piezas se intempericen, que a mí me parece que es lo correcto, ¿no? Porque no somos un país donde podamos tener aires acondicionados 24 horas los 365 días. Cualquier cambio de temperatura afecta muchísimo. Bien. Entonces, en ese sentido yo sí te puedo decir que vi sangre en la ropa de Isabel, pero también tuve la oportunidad de conocer la ropa de Colosio, y inmediatamente empieza a decolorarse. Yo creo que en la ropa de Zapata, por esta misma situación de tenerla guardada, bien exhibida y protegida, me parece que está en buenas condiciones.
como tú dices, tenemos 102 años de que fue asesinado y bueno, la gente que quiera y que quiera ver la sangre de Zapata derramada por nosotros, sí está en posibilidades de hacerlo. En el Museo Tlaltizapán, en el estado de Morelos, en el que fuera su cuartel general, porque si quisiéramos restaurar esa pieza, pues ni modo que le pongan más sangre o que se pinte, ¿verdad? No, y ahora con los estudios de ADN creo que esa es la sangre que debe estar. Oye, esa sería una buena pregunta. Claro. ¿A esa ropa se le podía sacar Por ADN? supuesto, sí, claro que sí. ¿Y lo consideraron en algún momento? No, nosotros no. ¿Tú, Omar? No, para nada, ¿eh? Y creo que justamente anteriormente habías mencionado sobre la perdurabilidad. Sí. Pues, hablaste de perdurabilidad, digo, aquí Sí. lo podemos también aterrizar a la perdurabilidad de las intervenciones, que yo creo que más en este proyecto uno de los ejes principales fue lo que es la conservación y el correcto resguardo de estos bienes. Exacto, el Porque a embalaje. final de cuentas el material textil es muy sensible a condiciones de luz. Entonces no es recomendable que se exhiba durante periodos más prolongados de 6 meses. Entonces esta rotación que luego se llega a dar en las piezas de textiles es muy benéfica para su conservación. Papel, por ejemplo, en muchos museos lo exhiben 6 años, lo guardan 6 años. así es. Papel en muchos museos, pero bueno, aquí tendremos que tener el cuidado, por supuesto, de Claro. ahora que se inaugure la colección, que regrese a su casa, embalarla. Sí, Embalarla, ¿no? tener algunas características especiales que son muy sencillas, Elena. No estábamos pensando en nada que técnicamente no se pueda. Las piezas de textiles se tienen que alejar de las ventanas, Ujú. de los lugares de luz muy fuerte, se tienen que rotar, en fin, son cosas sencillas pero que benefician mucho a las piezas. Sin Y que duda. desde el mismo embalaje se trabajan. Por ejemplo, en los pantalones, ahora el embalaje se adecuó de una manera que las fibras textiles estuvieran con una cierta inclinación, para que no tuvieran esta horizontalidad que Ujú. también genera problemáticas a la larga. Exacto. Ajá. Hablando de luz, por ejemplo, para exhibición de las piezas, ¿cuántos lúmenes? Porque luego la gente va al museo y te dicen que no tomes fotografías en los museos que porque afecta a las piezas. ¿Es verdad que los teléfonos celulares afectan la luz? ¿Y cuántos lúmenes? Explícale a nuestro público, por favor, Teresita, ¿qué son los lúmenes de Bueno. exhibición en los museos? ¿Sí? Sí, bueno, los lúmenes son exactamente la intensidad que pueda tener la luz. Esto se mide con un exposímetro, que es un aparato donde nos da intensidades de luz. Yo creo que en el caso de Tlaltizapán, que es un museo bien ventilado y bien iluminado, tendríamos que usar lo menor posible de luz. Yo voy a decir algo terrible, pero me parece que las fotografías son un mito. Depende de la pieza, Ujú. ¿no? Los custodios normalmente te dicen, no saque su celular, no saque su cámara, solo que traiga usted un permiso, pero sí tenemos que ser más sensibles a que ciertos materiales no se deben de fotografiar, pero ciertos sí. Yo tendría más cuidado, por ejemplo, en las barajas, porque ahí sí, como son colorantes, no son pigmentos. El pigmento es un material inorgánico resistente, pero el Ujú. colorante es un material soluble que la luz lo afecta mucho, ¿no? Yo estaría más preocupada por la humedad y la temperatura, sin lugar a dudas. Bueno, Ajá. muchas veces no les permiten tomar fotografías en otros museos por derechos de autor. Sí, Ese es otro problema. otro día hacemos otro programa sobre eso. Me queda un minuto y nos tenemos que despedir. Entonces yo quisiera que me dijeran qué va a pasar ahora en una segunda intervención con estos objetos. ¿Quién Bueno, comienza? afortunadamente se logró concretar esta primera etapa, lo cual pues es algo maravilloso, porque a partir de ello pues ya tenemos una relación mucho más cercana con Secretaría de Cultura y justamente ya se están perfilando las acciones para una segunda etapa de conservación. Digo, ya se hicieron unos recorridos también para evaluar las colecciones de Anenecuilco, Sí. que también tienen muchísimo, es un acervo muy grande y muy diverso, tal cual como el de Tlaltizapán. Entonces pues esto va a seguir. Y lo que también es muy importante es que se va a poder generar una capacitación para el personal de Secretaría de Cultura para que tenga una correcta manipulación y que justamente todos estos embalajes y toda esta conservación preventiva que se hizo en algún momento pueda ser ejecutada por el personal de Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias. Ujú. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Este programa se llama Cómo Vemos México, está hecho para ustedes
con mucho cariño, con mucha emoción, por amor al arte. Yo soy Elena González y nos vemos próximamente.